Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Monar, estudiante de la carrera de petróleo. El video que voy a exponer se trata del método del perforador. El método del perforador, o también conocido con el método de presión constante de fondo de pozo, también denominado en inglés Constant High Pressure. Este método consiste en mínimo de 2 circulaciones. La primera circulación con el peso de lodo original para limpiar la entrada del pozo sin permitir más influjo. La segunda circulación con un lodo de matar el pozo que sobrebalancea el pozo de manera ligera. A continuación vamos a ver de forma breve y descriptiva cuál es la variación que se tiene a suscitar en este caso en las piletas de lodo, indicando si existe un incremento, una disminución o una mantención. Para ello nosotros disponemos de los siguientes datos. Primero, de la presión de cierre de la tubería de perforación de 300 psi, la presión de cierre del queso de 350 psi. Además, disponemos de la presión reducida de la bomba de 40 strokes, que es equivalente a 800 psi. Lo de stroke hasta el trépano desde 1500 para una profundidad vertical de 7500 pies. Con ello, la densidad de lodo original con la que se encuentra el pozo en cuestión es de 10 ppg. A partir de estos datos de expresiones de cierre, tanto de la tubería de perforación como del case, nosotros tenemos ya calculado la densidad de lodo de matar, que es de 10.8 ppg, el mismo que servirá para introducirlo en la segunda circulación. Cuando se manifiesta el influjo de gas en el pozo, la primera acción que se debe realizar es cerrar el pozo y estabilizar. Al realizar esta primera acción, nosotros obtenemos las presiones de cierre tanto de la tubería de perforación como del casing, haciendo un análisis de cuál es la actividad que se viene a suscitar en el choque y en las piletas. En este caso tenemos lo siguiente: al cerrar el pozo, la actividad en el choque va a representar una mantención, porque no va a existir flujo de entrada como de salida, entonces se va a mantener. En las piletas lo propio, al ser cerrado el pozo no hay influjo, en este caso hacia las piletas. Como segundo paso nosotros tenemos a circular nuestras burbujas de gas desde el fondo del pozo hasta la superficie a un régimen de control que debe ser constante, en este caso de 40 strokes. A partir de ello nosotros no debemos de quitar la vista de la presión, que la presión de fondo se mantenga constante durante toda la circulación. Entonces, al ser la presión de fondo constante y al hacer funcionar las bombas de lodo para hacer circular el influjo de gas, en este caso nuestro análisis del choque y las piletas, al iniciar las bombas y hacer circular este influjo de gas, que vamos a obtener lo siguiente: el volumen del choque va a sufrir un incremento debido a que ya estamos haciendo circular el influjo de gas con bombas encendidas. Por lo tanto, si empezamos a hacer circular ese influjo de gas, obviamente el volumen de las piletas de lodo también tendrá que incrementarse. El paso siguiente, con el gas está en la zapata, tenemos obviamente hacer lo siguiente: que la presión de fondo se mantenga siempre constante. Se va a manejar ahora de 1100 psi.
Entonces, cuando el influjo de gas está en el zapato, el análisis que nosotros vamos a obtener en el choque como en las piletas. En este caso, en el choque nosotros tendremos lo siguiente. Al hacer aún la circulación del influjo de gas, por lo tanto, el volumen que va a seguir circulando a través del choque va a seguir, en este caso, una mantención. ¿Por qué razón? Porque estamos circulando con un régimen de 40 strokes de forma constante. En cambio, en las piletas el volumen vamos a tener directamente que va a continuar incrementándose, ya que esta variación del influjo de gas, que existe una diferencia de densidad, por lo tanto se va a originar un incremento de volumen en las piletas de lodo. Como paso siguiente, cuando el gas está llegando a la superficie, nuevamente volvemos a hacer énfasis en la parte donde decimos que la presión de fondo debe estar constante, en este caso para un valor de 1100 psi. Ya que nuestro influjo se encuentra ya en superficie, ¿cuál es el análisis que vamos a tener en el choque? En este caso, el análisis es el siguiente. La variación de flujo de salida del choque va a ir disminuyendo conforme va a ir aumentando el influjo de gas que va a ser purgado en superficie. Ahora, al suceder aquello, como bien sabemos, el gas al ser purgado, ese gas no va a ir a las piletas de lodo a ser contabilizados. Por esa razón, en el volumen de las piletas de lodo, el volumen va a disminuir, ya no va a insistir un incremento porque el gas se encuentra en superficie. Como siguiente pasos, cuando el gas totalmente está fuera del pozo, nuestro análisis es el siguiente. Seguimos manteniendo la presión de fondo constante, que es de 1100, ya que el gas está afuera de todo el pozo y se sigue aún circulando el lodo a un régimen de 40 strokes. El volumen que va a seguir circulando a través del choque va a ser constante, no va a haber ninguna variación, se va a mantener, y el volumen en las piletas, ya que estamos circulando lo propio, de igual manera se va a mantener. Una vez que ya hemos terminado de circular el influjo de gas de todo el pozo, hacemos lo siguiente: apagar las bombas y volver a cerrar el pozo. Entonces, ese procedimiento, cuando ya alcanzamos estabilización, en este caso de las presiones, tanto de la presión de la tubería de perforación y del casing, presiones de cierre. En ese punto, cuando las bombas ya han sido apagadas y el pozo ha sido cerrado, la variación que debe existir en el choque va a haber una disminución, porque el influjo ya se encuentra afuera. Cambio en las piletas se ha de mantener de forma constante. Muchas gracias. Esto ha sido la exposición de mi video del método del perforador.